Hola, hoy vamos a hablar sobre las capitulaciones matrimoniales entendidas como un contrato solemne celebrada con anterioridad a la celebración del matrimonio, por aplicación del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, en virtud de las cuales los futuros cónyuges seleccionan el sistema patrimonial o económico que regirá durante la vigencia de ese matrimonio a los fines de sustraerse del régimen legal establecido en el Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes pueden estipular, modificar o sustituir el régimen establecido en el Código Civil, salvo algunas excepciones establecidas en la ley. ¿Cuáles son esas limitaciones de las capitulaciones matrimoniales? Que una vez registradas en la oficina correspondiente, no aplica la norma rectora de la revocatoria. No se puede revocar, ni modificar, ni nada. Todo esto de conformidad con los artículos establecidos en el artículo 141 al 149 del Código Civil. Es importante igualmente señalar que si yo realizo una capitulación matrimonial hoy y mañana es mi boda, mi matrimonio, y no se realiza, esa capitulación es nula, no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque las capitulaciones es un contrato accesorio que sigue la suerte del contrato principal, que en este caso es el matrimonio. Las normas aplicables son el artículo 141 y 147 del Código Civil. ¿Cuál es la capacidad procesal para celebrar las capitulaciones matrimoniales? Las reglas generales es que toda persona que es capaz de contraer matrimonio también es capaz de realizar una capitulación matrimonial, y de conformidad con el artículo 18 del Código Civil, la persona que tiene 18 años tiene capacidad contractual, tiene capacidad para realizar este matrimonio y en consecuencia realizar esa capitulación matrimonial. Cuando las personas que van a contraer matrimonio con autorización de su papá, de sus padres o de sus tutores mayores de 16 años, tal como lo establece una sentencia del TCJ, que para contraer matrimonio tiene que tener mínimo 16 años el hombre y la mujer. En ese caso, esas personas menores de edad que van a contraer matrimonio igualmente necesitan la autorización de sus padres o sus tutores. El entredicho, el loco no entredicho, y la persona que no se encuentra en su sano juicio no puede celebrar ni matrimonio ni capitulaciones matrimoniales. ¿Cuándo procede la nulidad como sanción a las capitulaciones matrimoniales realizadas en contravención contra la ley y contra el orden público? Son nulas y pueden ser de nulidad absoluta, de nulidad relativa, total o parcial. ¿Cuándo la capitulación es totalmente nula? Cuando se realiza posteriormente al matrimonio. Recordemos, como dijimos anteriormente, que la capitulación tiene que ser antes de la celebración del matrimonio. Si la hago posterior, esa capitulación es totalmente nula. Cuando está viciada de nulidad parcial. Por ejemplo, cuando incluyo un bien propio de uno de los cónyuges. Antes de casarme yo tenía un apartamento. Yo no puedo incluir ese apartamento en esas capitulaciones matrimoniales porque son los bienes futuros, los que van a regir en los bienes adquiridos durante la vigencia de ese matrimonio que voy a realizar. Cuando una nulidad es absoluta, cuando, por ejemplo, no protocolizo esa capitulación matrimonial. Realicé todo perfecto, hasta la notarié, la firmamos y tiene que firmar a ambos cónyuges porque es un contrato bilateral. No es que yo me voy a casar y pongo mis bienes van a ser así, y yo firmo y registro. No, es un acuerdo entre las partes, entre la futura esposa y el futuro esposo. Entonces, si yo no protocolizo ese documento, es una nulidad absoluta. Y es una nulidad relativa cuando, por ejemplo, hay una falta de consentimiento o cualquier vicio prohibitivo consagrado en protección de alguno de los contrayentes. ¿Cuáles son los requisitos de validez de las capitulaciones matrimoniales? Ya lo hemos dicho en el curso del video. Debe constituirse mediante documentos antes de celebrarse el matrimonio. Deben tener capacidad suficiente para celebrar las capitulaciones, deben ser protocolizadas, registradas ante la oficina subalterna de registro de la jurisdicción del lugar donde usted se va a contraer matrimonio. Y no pueden ser contrarias a la ley ni al orden público. Un ejemplo, usted puede colocar en ese contrato solemne de capitulaciones todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio pertenecerán a cada uno de los esposos. Yo estoy casada con Pedro y durante ese matrimonio yo puedo establecer en mi capitulación que si yo adquiero un carro es mío en plena propiedad.
Me divorcio, no tengo que partirlo o dividirlo con mi cónyuge. Si mi cónyuge se compra un apartamento o adquiere una herencia o cualquier circunstancia, es de él. No tiene que partirlo conmigo. Yo no soy la propietaria del 50% y él del 50% no. Ese bien es el 100% en plena propiedad de mi esposo. Ese es un ejemplo para que vean. Lo que no se puede excluir de las capitulaciones matrimoniales, por ejemplo, son las obligaciones de manutención. Tenemos un hijo, yo no puedo establecer, mi esposo no, en caso de divorcio no se encuentra obligado a establecer, a pagar pues, la obligación de manutención o a la luz, el teléfono, el seguro del niño. Esas cosas no, porque son de orden público. En ese caso estaríamos en violación a la ley de los menores. En ese caso no podemos. En el caso que siempre me hacen esa pregunta, en el caso del concubinato, bien sea registrado o no registrado, del concubinato putativo o del matrimonio putativo, en esos casos es imposible que se realicen unas capitulaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque no hay un documento de fecha cierta cuando se celebró el matrimonio. Para que las uniones estables adquieran su valor, deben estar declaradas mediante sentencia definitivamente firme. De eso lo hablamos en el tema del concubinato. Tiene que establecerse mediante sentencia definitivamente firme, donde el juez establezca cuándo empezó el concubinato o la relación estable de hecho y cuándo concluyó el mismo, cuánto le corresponde a fulanita, qué bienes obtuvieron durante esa unión concubinaria. En ese caso, el juez es el que va a establecer mediante sentencia definitivamente firme. En esos casos es imposible que se realice una capitulaciones matrimoniales. Recordemos, en primer lugar, que para reclamar los efectos del código del matrimonio, en el caso de unión estable de hecho, necesitamos, como dijimos anteriormente, una sentencia definitivamente. ¿Qué pueden hacer las partes? Las partes del concubinato pueden solicitar al juez que, de conformidad con el artículo 171 del Código Civil, en beneficio de los bienes comunes obtenidos durante esa relación concubinaria, se decreten algunas providencias en protección de los niños, etcétera, o de algún interesado, etcétera. Entonces, bueno, en este tema de las capitulaciones pueden revisar la sentencia 01 del 2016 3332 del Tribunal Supremo de Justicia en su sala de casación civil del 13 de enero del 2017. Ahí está abundante la jurisprudencia establecida en relación. Y hasta aquí el tema de las capitulaciones matrimoniales. Espero que haya sido de su agrado y cualquier consulta, cualquier duda, no duden en preguntarme y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Gracias.